quiere decir que uno en la negociación, idealmente, uno debería tener tan buenas alternativas, que negociar con esa persona está bien, y si no negocio, también, porque tengo un acuerdo por fuera, ya está hecho. Pero también cuando pasa el Esa conflicto es y la se voz de José no Ignacio negoció Tobón, futuros, entonces entrenador de uno negociadores, que considero y ingeniero, muchas personas, no me escritor. refiero a ningún autor, Si ustedes han seguido los episodios del podcast, ya saben que la situación que más me gusta estudiar es cuando nos toca negociar con gente muy, muy difícil. Porque todas las reglas de la negociación cambian. Y hoy estoy más que contento de traerles la entrevista que le hice a quien considero un maestro de las negociaciones difíciles, con quien pude hablar de su libro titulado Cómo negociar con un HP sin morir en el intento. HP significa hijo de puta, para el que le quedó alguna duda. Libro que recomiendo infinitamente que lo lean. Si quieren realmente aprender a negociar, este libro no les puede faltar en su biblioteca. Una verdadera joya de la negociación. Y tuve la oportunidad de discutirla con su creador. Les dejo aquí la entrevista, pongan muchísimo cuidado. Yo recomendaría que incluso escuchen varias veces, porque la cantidad y calidad de información es muy, muy buena y hay que digerirla con calmita. Todos los datos de contacto de José Ignacio Tobón están en la descripción del episodio. Dejo los links donde pueden comprar el libro y donde pueden encontrar cursos online dictados por él mismo, que personalmente se los recomiendo. Hay muchos cursos para personas, para empresas, sincrónicos y asincrónicos. Así que si lo que escuchan en la entrevista les interesa y quieren aprender a negociar con HP en su vida, ya saben qué hacer. Bueno, acá les dejo la entrevista, desen gusto y después me cuentan qué tal. Hoy estoy, señores, botando la casa por la ventana. Tengo aquí conmigo a el ingeniero José Ignacio Tobón. Estudió economía, posteriormente se dedicó a la negociación, ha escrito más de 10 libros. Pero además de todo, y lo que me motivó a llamarlo acá para que esté con nosotros, es que José Ignacio Tobón es entrenador de negociadores. O sea, que no solo sabe de negociación, sino que agarra a alguien así medio flojito y lo vuelve, bueno, un tigre, pues. En otras palabras, José Ignacio Tobón es más o menos lo que yo quiero ser cuando sea grande. Así que bueno, muchas gracias, ingeniero, por estar en mi podcast, que hoy es su podcast. Muchas gracias por invitarme. Ingeniero, revisando su carrera, encontré que usted ha entrenado negociadores desde 1991. Tenía yo 3 años. ¿Cómo fue entonces que usted empezó en el mundo de la negociación? Porque según yo entiendo, en el 91 no era tan común como es ahora el tema de la negociación, ¿no me equivoco? Sí, bueno, la negociación realmente es muy, muy, muy vieja, es decir, es tan vieja como el ser humano. Eh, Muchas personas dicen que la profesión más antigua del universo es la prostitución, pero yo digo que es la negociación, porque para que haya prostitución tuvo que haber una negociación previa. El hecho es que no está estructurada, o sea, solamente empieza a estructurarse a final de los 80 Sí. y empezaron a estructurarse sobre todo universidades de Estados Unidos. Y porque había un sentimiento de que mucha gente no sabía negociar, o sea, los rusos decían que no sabían negociar, los americanos que tampoco sabían negociar. La razón era que eran muy empíricos, supremamente empíricos. Entonces se decidió iniciar proyectos en Estados Unidos, coordinados por una entidad del gobierno, para hacer que la gente aprendiera a negociar, que no fuera intuitiva, o sea, que se pueda negociar. O sea, entonces empezó en los finales de los 80, sobre todo universidades como Harvard, como Stanford, Amos Talk, empezaron a trabajar eso. Y yo cogí el tema de la negociación en esos momentos, o sea que cogí el tema cuando la ola apenas estaba subiendo, cuando no era tan común entrenar negociadores. Es más, se decía que un negociador no se podía entrenar, que simplemente usted nacía bueno o mal negociador, pero se puede entrenar y así lo hago. Yo he entrenado más de 12.000 personas de más de 300 compañías y en más de 30 países. De eso vivo realmente, de entrenar negociadores y también de asesorar negociaciones reales. Impresionante, la verdad que, bueno, feliz estoy de tenerlo acá y de saber que estoy hablando con alguien que tiene tanto tiempo. Yo tendré 4 años en negociación, imagínese usted lo que me falta. A todos nos falta, a mí me falta, es más, yo mientras más aprendo de negociación me doy cuenta que sé menos. Y es muy lógico, porque entonces empiezo a mirar el panorama y cosas que no he considerado y empiezo a darme cuenta que me falta mucho. Ahora estoy, por ejemplo, entrando a meterme en el tema de neurociencia.
O sea, cómo la neurociencia nos ayuda a negociar mejor. Ingeniero, le voy a contar una anécdota de... Yo hace como 4 años que le digo que empecé con negociación, yo empecé a leer libros, pero yo los libros que estaba leyendo hasta ese momento siempre les faltaba algo, era como dicen aquí en Argentina, les faltaba 5 para el peso. Y es que yo los veía como muy académicos, no sé, como muy suaves, no sé exactamente la palabra, pero yo hacía la comparación de lo que estaba leyendo en el libro con la vida real y no era exacto. Y yo decía, pero a mí me tocaron entonces hijos de puta y estos tan malos que me tocaron a mí, con quien yo tuve que negociar, yo no los veía en ningún libro de los que estaba leyendo. Y un día estaba en el Ateneo, una librería acá de Buenos Aires, y leo un libro que dice Negociando con un HP sin morir en el intento. Y dije, este por ahí puede andar. Y bueno, coño, me puse a leer y por fin encontré un libro que, como decimos en Venezuela, hablaba claro y raspado. Yo leí el libro y cuando levantaba la cabeza y veía la realidad, era lo mismo. Alguien encontró que en la vida nos puede tocar gente mala y que hay que negociar con ellos. Y que son malos de verdad y tienen mala fe porque les ha dado resultados ser así. Y gracias a las recomendaciones de este libro, pude saber cómo actuar cuando después armé mi propia empresa y me tocó negociar con gente todavía más HP de la que ya me había tocado negociar cuando era empleado. Pero me da curiosidad cómo le surgió a usted la idea de escribir este libro. Sí, yo por allá en el 2000 escribí un libro que llamaba Cómo negociar con gente difícil. Se analizaban unos modelos de negociación con gente difícil de la escuela de Harvard y otras tendencias. Pero empecé a darme cuenta que había gente que no cabía en el libro, no cabía en el libro. Entonces escribí un libro, un artículo inicialmente que era Cómo negociar con un HP sin morir en el intento. Y ese artículo dio vueltas por todo el mundo. Lo pasaron a varios idiomas, eso dio muchas vueltas. Entonces decidí convertirlo en libro. Porque realmente tiene razón, hay muchos libros que describen de negociación, pero la inmensa mayoría, sobre todo los que provienen del campo académico, a veces están un poquito alejados de la realidad. Es decir, de gente que, o sea, todos parten como de un principio, y es el principio de la buena fe, que el otro va a negociar con usted en buena fe. La realidad me ha mostrado que hay gente que es egoísta, gente que quiere todo para él, gente que posiblemente no quiere darle a usted lo que usted debería tener y merece. Entonces hay que lucharlo, hay que lucharlo. Entonces empecé a mirar y a cazar experiencias y a escribir el libro, porque realmente esta es una cosa que es real, o sea, mira, real, porque además yo analizaba situaciones reales, las parametrizaba y sacaba teoría frente a eso, cómo negociar con las personas reales, que es la naturaleza del ser humano, es así. Y ahora yo creo que la persona más ideal para responderme esta pregunta es usted. ¿Cómo reconozco yo a un HP? Pues yo creo que ahí hay unas características fundamentales. Primero, es un excesivo egoísmo. Pero yo creo que podía ser casi que un modelo que yo fui desarrollando en el libro que se llama modelo soviético, estilo soviético, que tiene características como las siguientes. La primera y la más importante es lo mío es mío y lo suyo es negociable. O sea que esas personas nunca ponen nada en la mesa, simplemente es usted el que pone. Para eso ellos usan una estrategia muy inteligente y es que cuando van a negociar con usted, lo primero que hacen es quitarle a usted algo. ¿Qué es quitarle algo? Por ejemplo, retener una factura que usted es su dinero porque ya es su trabajo, pero no le paga. ¿Y por qué no le paga? Porque no quiere pagar y le dice, si usted no me hace dar el informe, no le pago. Yo le digo, pero es que ya el informe ya está recibido, pues que es un informe adicional que no está en el contrato, no importa. No lo entrega, no hay pago. O sea que primero le quitan algo y después para uno recibir lo que es de uno, tiene que pagar algo. Igual, tomarse una carretera, tomarse un edificio, un secuestro. Es primero quitar y después, para devolverlo de uno, hay que pagar. La otra característica que dice es, toda generosidad del adversario debe verse como debilidad. La otra es, las conquistas no se devuelven. La otra es mentir hasta la muerte. La otra, resuelvo mis problemas causándole problemas a los demás. Y así como eso, hay una cantidad de características que uno los identifica de quién es la persona, cómo actúa.
Y de acuerdo con eso, uno debe diseñar la estrategia para poder sobrevivir a estas personas. Cuando nos toca y tenemos enfrente un HP, ¿cuál es el error más grande que nosotros podemos cometer? Yo pienso que hay uno que es para mí es el error más grande del negociador, y es temor al conflicto. Temor al conflicto, miedo al conflicto. No sabemos decir no, no sabemos decir lo que hay que decir, nos da miedo pararnos de la mesa, nos da miedo ser más ambiciosos. O sea, siempre somos compradores de paz para no tener problemas. Eso claramente se debe a muchas cosas, porque es que el temor al conflicto realmente, pues una especie de temor al conflicto que tenemos nosotros en el cerebro reptil, es el miedo al rechazo, el temor al rechazo, que lo tienen desde el neandertal. Sabía que si lo sacaban de la tribu, eso era equivalente a morir. Entonces, porque no podía vivir solo, no se podía alimentar, ni protegerse de las fieras ni de los climas, o sea que se iba a morir. Entonces, la ecuación que tenemos en el cerebro nosotros es rechazo igual muerte. Por eso no queremos estar en contra de los demás, siempre queremos ir aceptando lo que el otro dice, para no estar, y sobre todo cuando hay un grupo, queremos estar con el grupo y no somos capaces de decir no, no tenemos la fortaleza. Ese es el error número 1, temor al conflicto. Y ahora que hablamos del tema de comprador de paz, yo tengo una cita acá que me gusta del libro, que la encontré, que dice así: si surge un comprador de paz, muy posiblemente aparecerá un vendedor de paz, y como es lógico, el vendedor buscará subir el precio de la paz. Es decir, que mientras nosotros más compradores de paz seamos, más difícil nos va a ser alcanzar la paz. Clarísimo, clarísimo. O sea, es que la naturaleza sí tiene unos principios que son claros. Es decir, normalmente las personas usan su fortaleza en las debilidades del otro. O sea, si la otra persona es dura y ve una debilidad, ahí es que le pegan ahí. Entonces, cuando alguien se da cuenta que a mí me tensionan mucho los conflictos, pues entonces, ¿qué hace? O sea, soy un comprador de paz, él se vuelve vendedor de paz y hace lo que hace cualquier vendedor, que es subir el precio del producto que está vendiendo, o sea, la paz. ¿Y cómo se hace? Creando conflictos mayores, de tal manera que al final yo no resista y entregue lo que me están pidiendo, lo entregue gratis o casi que me desespere y cierre la negociación rápidamente porque no aguanto más. O sea, me llevan al límite porque yo no soy capaz de resistir el conflicto, porque soy comprador de paz. O sea, mucha gente que genera conflictos para lograr resultados. En la parte comercial, hay gente que lo presiona a usted, lo presiona y lo presiona y lo presiona, y dice que el producto está malo, que lo va a demandar, y todo eso no tiene un objetivo, que usted le rebaje el precio, que usted le dé unas condiciones mejores. O sea que mucha gente considera el conflicto como un instrumento comercial. Tiene todo el sentido. O sea que yo me acuerdo una vez que creo que puede ser catalogado como comprador de paz, que yo estaba trabajando en una empresa y a mí mi jefe me iba pidiendo cosas y él me iba prometiendo que después me iba a recompensar, que después iba a tener vacaciones, días libres, aumentos, pero yo siempre iba haciendo y él me lo iba prometiendo y nunca llegó la promesa de él. Y yo tampoco fui capaz de preguntarle o de pedirle lo que me había prometido. Ahí estaba siendo yo comprador de paz. ¿Qué error estaba cometiendo yo ahí? Sí, ahí cometiste un error que es un error muy simple, muy común y que la gente muchas veces no se da cuenta. Y es una ley que tengo yo y es nunca intercambie una cosa real por una promesa. Porque entonces lo real es que estás trabajando más. Lo real es que tienes más horas de trabajo, vas a entregar más cosas. Y todo por una promesa. No, nunca cambia una cosa real por una promesa. Y así de esa manera, pues uno negocia mucho mejor. Supongamos que yo ya me puse los pantalones y dije, bueno, yo voy a negociar y voy a ir para adelante. Hay un consejo que es de los primeros que aparece en el libro que me gusta mucho, que usted dice, no reaccione, responda. ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? Hay un concepto que mucha gente no lo analiza de esa manera, pero palabras como responsabilidad. Responsabilidad es responsibility, o sea, la habilidad para responder, ser capaz de responder. Y hay una cosa que se llama segundo dorado. Segundo dorado es el espacio que hay entre una cosa que me dicen y mi respuesta. Hay un espacito. Quiere decir que me dicen algo, yo hago una pausa y después respondo.
pero cuando me dicen algo e inmediatamente reacciono o respondo sin pensar, eso se llama reacción. Entonces reaccionar es que me tocaron el punto que era, me tocaron el punto débil, me hicieron lo que llamo botón caliente, inmediatamente reacciono. Y seguramente voy a reaccionar sin pensar, porque es algo que es del cerebro primal, o sea, no estoy pensando, uno piensa con el neocórtex, es simplemente con el primal y reacciona, y posiblemente no es la mejor actitud, o por lo menos no es la mejor estrategia, porque no es pensada, es automática, porque lo tocaron algo que a usted le dio rabia, que a usted le dio temor, alguna cosa que lo tocaron y usted reacciona, y eso es un error grave en la negociación. Y cómo cuesta cuando uno está caliente tratar de sacar el carácter para tener ese segundo dorado y poder pensar bien, ¿no? Sí, hay que usar metodologías, o sea, y todos nosotros sabemos, es decir, la idea es lo que llamo yo sistema de alarmas tempranas, es decir, ¿qué pasa en mi organismo? Si es que vuelvo un poco más tartamudo, o no me salen las palabras, la cara se pone caliente, o me tiemblan las manos, una señal anterior, muy rápida, para inmediatamente parar. Porque si uno deja pasar un tiempo, ya no es posible parar. Por ejemplo, discusiones con personas muy cercanas a uno en su familia. Entonces la otra persona dice una cosa que no me gusta porque me dolió muchísimo. Entonces uno primero piensa y dice, qué bueno decirle tal cosa, pero imposible, yo no soy tan estúpido ni tan bruto para decirle eso. Pero pasan 30 segundos y dice, uy, estoy que se lo digo. Otros 30 segundos y digo, me voy a arriesgar, se lo voy a decir. A los 30 segundos después se lo dice. Y 10 segundos después dice, ¿por qué se lo dije? Es decir, no fui capaz de parar antes, hay que parar. Usted dice en el libro que para enfrentarse a un HP hay que ser firme. ¿Cuál es la diferencia entre ser firme y ser duro? Sí, esa es una diferencia enorme. Es decir, la dureza es dureza por ser duro, nomás para golpear al otro. En cambio, la firmeza es cuando usted está respaldado por argumentos, respaldado por la justicia, respaldado por la parte legal, por la lógica. Entonces usted simplemente cuando es firme, usted habla bajito. Simplemente toma la decisión, no gritas, está seguro. Además, la firmeza implica otra cosa, que uno está dispuesto a aceptar las consecuencias que vengan con esa decisión. Otro consejo que yo leí en el libro es no caiga en el sesgo de la percepción. ¿Qué es exactamente el sesgo de la percepción? Hay percepción y proyección. La percepción es que usted muchas veces, bueno, la mala noticia es que en la vida hay dos realidades, realidad real y realidad percibida. Lo que importa en la vida es más la percepción que la realidad. Entonces, si la otra persona, yo digo una cosa por alabar a una persona, pero otra persona piensa que me estoy burlando, él reacciona es por la percepción, no con la realidad. Entonces uno comete el error de pensar que si yo tenía una intención de hacerle bien al otro, él debería también reaccionar de esa forma. Y eso no es así. La otra persona percibe las cosas de acuerdo con una cantidad de cosas que tiene en su universo. Y una alabanza puede ser considerada como una ofensa y va a actuar de acuerdo con la ofensa, no con la alabanza. Pero también, si lo miramos como proyección es pensar que el otro es como yo. O sea, que si para mí es una cosa importante, asumo que para el otro también es importante. Si yo asumo que para mí, yo sé que para mí la intención fue buena, asumo que para el otro también fue buena. Yo soy ingeniero y me dio mucha dificultad entender que importaba más la percepción que la realidad. Como ingeniero pensaba que la realidad era la realidad. No, hay dos realidades. La mía, que es la realidad real, y la percibida la del otro. O como dicen por ahí, para complicar un poco más las cosas, siempre que hay una situación, cualquier situación de conflicto, generalmente hay al menos tres visiones, que son la mía, la del otro y la real. Claro. Usted también hace especial énfasis en la construcción de alternativas. La construcción de alternativas son los planes alternativos en caso de que no haya acuerdo. Igualmente ya lo hemos tocado en el podcast. Pero hay una frase con respecto a las alternativas que me gusta mucho, que la leí en el libro, que dice, si usted no se puede parar de la mesa, está en problemas. Pero si el HP sabe que usted no se puede parar de la mesa, usted está muerto. ¿Qué tanta importancia le podemos dar a tener alternativas antes de negociar? A ver, ese punto es fundamental.
así como dijimos al comienzo que muchos académicos le falta un poco más de realidad, yo también encuentro, ahora que estaba hablando con tantos académicos en estas épocas de pandemia de todo el mundo, y viendo conferencias de ellos, conceptos de ellos, yo llego a una conclusión, y es que estas personas no le han puesto el cuidado a las alternativas, porque el poder se deriva a las alternativas. Es decir, si yo voy a vender algo, pongámoslo comercial, no tenemos un conflicto todavía, voy a vender algo, un móvil, y, y se lo voy a vender a alguien, pues si yo soy buen negociador, antes de hablar con esa persona, yo miro quién más está interesado, y de pronto una persona me da $800 y otro me da 850. Esas dos personas para mí son alternativas. Quiere decir que cuando llegue a negociar con el otro, si el otro me dice que no me da sino 500, pues tengo tranquilidad, llamo al 850 y le digo, esto es suyo. O sea, quiere decir que uno en la negociación, idealmente, uno debería tener tan buenas alternativas, que negociar con esa persona está bien, y si no negocio, también, porque tengo un acuerdo por fuera, ya está hecho. Pero también cuando hablamos de conflictos, y sobre todo de negociadores duros, entonces un error que considero de muchas personas, no mencionemos ningún autor, no tengo claro quiénes son, entonces cuando hay una persona que es muy violenta, muchas personas de negociación lo que hacen es decirle, hombre, lleguen a acuerdo, ustedes son humanos, tienen pasados difíciles, yo no sé qué. O sea, como si fuera la mesa de negociación solamente ahí. Lo que hay que hacer realmente, lo que uno tiene que hacer si es un excelente negociador, es que si el otro me amenaza a mí con la fuerza, yo debo tener también posibilidades de también tener fuerza. Cuando él, voy a poner un caso que será horrible para muchas personas, pero si de pronto alguien me saca una metralleta y yo tengo un corta uñas, yo no tengo nada que hacer, por más libros que haya leído de negociación. Pero si el otro me saca una metralleta y yo también pongo otra metralleta, es muy probable que cada uno ponga su metralleta alejada y empecemos a negociar. Es decir, usted negocia con alguien que tenga poder y alguien negocia con usted si usted tiene poder. Si usted tiene poder, no negocia, le imponen. Entonces, las alternativas es también estar dispuesto. Uno tiene que estar dispuesto. La gente piensa que es negociar o pelear. No, ese concepto es muy extendido en el mundo. No, el concepto para mí más poderoso, y con perdón de todos los escritores de negociación, es que uno puede negociar y pelear. Es decir, tener abiertas las dos. Voy a poner un ejemplo acá. Entonces voy a negociar contigo y tú me debes, digamos, $1.000.000. Entonces yo digo, bueno, yo no creo yo soy un negociador que creo en la negociación, no creo en la pelea, yo voy a negociar contigo y no voy a demandarte. No te voy a demandar, y aquí hay un documento que mis abogados acaban de firmar, que dice que no te voy a demandar. Y el contrato dice que si yo por alguna razón te demando, se olvida la deuda. Entonces tengo una copia a ti y otra para mí. Entonces empezamos, bueno, ¿cuánto me vas a pagar el millón? Entonces me dices, ¿cuál millón? Después de la deuda, demándeme, demándeme. Quiere decir que como yo cerré la pelea, se me daña la negociación. Y cuando cierro la negociación, la pelea es más agresiva. O sea, hay que tener abiertas las dos, pero muy vivas, la pelea y la negociación. O la alternativa, o sea, afuera, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Y también adentro de la mesa y afuera de la mesa. Y el otro concepto es que uno tiene otro concepto que tampoco se toca mucho en el mundo, y es que lo que uno tiene que hacer es hacerle rentable la mesa de negociación al otro. ¿Cómo se hace eso? Es pura álgebra. Es, afuera de la mesa le daño la situación. O sea que afuera, mientras más esté afuera y no en la mesa, va a tener más problemas. Pero aquí en la mesa le ofrezco cosas atractivas. Quiere decir que afuera malo y adentro bueno. O sea que la mesa de negociación se potencia, se vuelve más rentable. Impresionante, la verdad que me acuerdo en el libro una parte que usted dice, aprenda a mostrar los dientes y ojalá sin morder. Sí, eso, yo soy amante del poder disuasivo, el poder disuasivo. Es más, cuando alguien se da cuenta que soy poderoso y que tengo posibilidades también de entrar a la guerra y que las circunstancias los resultados no van a ser muy buenos para los dos, pues entonces el otro sabe que no va a usar la guerra. Hay que mostrarle al otro, hay que mostrarle. O sea, porque hay gente que comete el error de morder como unos perros que muerden y no son capaces de soltar. Hay que mostrar los dientes. O sea, como quien dice, soy poderoso, pero no voy a morder. Hay una parte en el libro que a mí me gusta mucho con el tema de las concesiones, porque
cuando se negocia con un HP, las concesiones no se pueden tratar igual que cuando uno está negociando enfrente de alguien con buena fe. Pero ¿cómo se tienen que llevar las concesiones cuando enfrente tenemos al HP? Pues hay varias cosas. Primero, hay un principio también que va en contra de todas las teorías de mucha gente en el mundo. Mi teoría es que mientras más difícil sea el otro, más difícil se le debe entregar las concesiones. La mayoría de la gente, cuando la persona es difícil, le entregamos todo. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy muerto del miedo para negociar contigo, mi jefe me dijo que yo podía, un producto que vale $100, que la unidad podía bajar el 10% de descuento. Como tengo tanto miedo, entonces te ofrezco de una vez 90, o sea, ya te di todo el descuento. Al final, eso va a ser horrible porque ya fui al piso, a lo mínimo que podía vender. Entonces hago la negociación, en lugar de hacerla fácil, la hago imposible, porque vas a decir, no, yo necesito menos de 90. Pero si yo soy buen negociador, entonces empiezo duro. ¿Cuánto es? 105. Mi jefe me dijo que era 105. ¿Pero por qué si el precio antes era 100? Si acaba de subir. Pero no puede ser. Sí, 105. No, pero ¿cómo así? Bueno, 104 pues. No. Bueno, 103 y medio. Bueno, 103. Bueno, dejémoslo ahí. O sea, mientras más duro sea el otro, menos se le concede y se concede con más dificultad. En cambio, la mayoría de la gente, cuando es duro, se le concede rápido y fácil. Hay una parte que habla acerca del poder y hay una frase que usted dice que es que muchas veces uno teniendo razón puede igualmente perder la negociación. ¿Por qué se da eso? Usted puede tener la razón y perder. O sea, hay discusiones en las cuales usted tiene la razón y es posible que pierda, ya sea porque el otro está muy testarudo frente a algo o porque uno considera que no hay necesidad de pelear. Muchas veces o sea, uno tiene como estratega, uno tiene que saber qué peleas va a perder o qué guerras va a perder. Cuando usted en una relación, digamos de cliente-proveedor o de pareja, usted gana siempre todas las discusiones, esa relación se deteriora fácilmente. Uno tiene que saber qué peleas o qué batallas no va a pelear y qué peleas va a perder. Aunque las pudiera ganar, las puede perder. Ahora, frente a eso hay otro concepto adicional, y es que el poder y la razón generalmente no están en el mismo lugar. Hay personas que tienen el poder, pero no tienen la razón. Y puede que yo tenga la razón, pero no tengo el poder. Ahí en ese caso lo que hay que hacer es usar lo que llama diplomacia, que hay una definición maravillosa de diplomacia que dice, diplomacia es dejar que el otro se salga con la mía. Hay una pregunta, ya estamos casi finalizando, y quiero que me diga las características que según usted son infaltables en todo buen negociador. Así, las tengo claras. La primera es que no le tenga temor al conflicto. Esa es la primera. La segunda, que planee bien las negociaciones, que las planee en forma estructurada. La siguiente es que no se ancle en posiciones, no se ancle en yo digo esto, el otro dice esto, dice que no, que hagan lo que llama cambio de marco, que es pasar del qué al por qué, a los intereses. La otra es que sepan manejar el valor. O sea, el valor es como metafóricamente, es como un pie, una torta, un pastel, un bolo, como se quiera decir, una torta. Eso se llama creación de valor, y que crezca, y tomar la tajada se llama captura, que sean buenos ahí. Pero también otra cosa importantísima, que sean muy buenos perfilando, es decir, quién es el otro. Para perfilar al otro hay que preguntarse qué le interesa, qué necesita, qué carencias tiene, insatisfacciones, problemas, motivaciones, dolores, pérdidas, temores, incertidumbres, toda una cantidad de cosas, saber perfilar al otro, así como perfila al FBI. Entonces, ese sería otro. Lo otro, saber identificar el poder, que sepan cuándo pueden pelear y cuándo tienen que negociar. ¿Cuál es el timing perfecto, el timing estratégico? Y la última, pues muchas, pero la última sería que supieran desarrollar, crear y mantener la credibilidad. Porque si no hay credibilidad, la negociación desaparece. O sea, todo lo demás se va al suelo. La credibilidad es la clave. Es decir, que cuando yo diga algo, la otra persona crea que eso que estoy diciendo, eso es. Y si hay credibilidad, el resto viene también por añadidura. Bueno, gente, aquí lo tienen, ahí tienen
todo lo que hay que desarrollar, todas las tareas que tenemos, todo este contenido que nosotros hablamos y más, mucho más está en el libro, Negociando con un HP sin morir en el intento, que lo pueden conseguir por Amazon. Yo les voy a dejar el link acá abajo. También les voy a dejar el link de la página de José Ignacio Tobón. Y también vi, ingeniero, que en su página ahora hay una serie de cursos virtuales, ¿no? Y capacitaciones virtuales, ¿puede ser? Sí, sí, es que, o sea, un año antes de la pandemia, yo empecé a ofrecer cursos online, porque había mucha gente que quería entrenarse conmigo. Pero el problema, la barrera grande era el costo, porque la hora mía vale lo mismo para 10, 20 personas que para una. Entonces consideré que la forma para eliminar esa barrera de costo era hacer cursos asincrónicos y otros sincrónicos. Entonces, sincrónico es que simplemente yo digo, tal día voy a hacer un curso online que se va a llamar el negociador soviético. Entonces, se meten 30, 40, 50 personas y pagan algo. Y con eso para mí es suficiente, porque pueden llegar 40 o 50, entonces el costo para cada persona puede ser más bajo. Y también diseñé unos asincrónicos que la gente toma en cualquier momento. Los grabé como 200, 300 pequeños videos de 2 minutos cada uno, y con eso hice una cantidad de cursos asincrónicos. Entonces, de esa manera puedo lograr, cuando llegó la pandemia, pues obviamente ya llevaba un año de experiencia, no sé por qué me ocurrió, pues se me ocurrió hacer eso, y toda la gente va y se mete, y vamos un año antes de la pandemia y hasta ahora, y seguimos haciendo seminarios online y cursos asincrónicos, porque este es un tema que la gente necesita, porque hay gente, el mundo está lleno de gente necesitada, de todos temas, pero de negociación, muchísimo. Ese link también lo voy a dejar acá en la descripción para el que quiera echarle una mirada a los cursos. Lo va a tener acá, y la página la dejo también, y dejo el nombre de la página para los que están solo con audio, joseitobon.com. Ahí tienen acceso a todos los libros, los cursos virtuales y toda la información del ingeniero que hoy nos acompañó. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias de vuelta por compartir con nosotros. Estoy muy, muy agradecido, la verdad. No, con todo gusto, y como siempre digo, espero que las personas que oigan esto consideren que haya al menos una idea que puedan capitalizar para mejorar su vida, porque esto de la negociación es en todo, o sea, no solamente negociar la parte comercial y conflicto, es todo. O sea, cuando usted mira la negociación de esta manera, le puede cambiar la forma de relacionarse con todo el mundo, ya sea comercial, no comercial, personal, no personal. Espero entonces que alguna de las ideas pueda ser productiva para ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. A usted.